de alguna manera eso nos obliga como empresas a ser más competitivos, a hacer más con menos, a ser más eficientes, más productivos, y muchos de estos elementos o atributos nos los da la tecnología. Y sin duda alguna la tecnología ha sido un aliciente para que todos nosotros tengamos en nuestras compañías procesos automatizados y pasar de los típicos CRMs y Exceles de antaño a pasar a plataformas mucho más avanzadas de gestión de datos y conectividad y procesamiento, etcétera, que de alguna forma nos empiezan a dar una ventaja competitiva. Pero esta tecnología, si no la usamos apropiadamente, tiene su lado oscuro. Y uno de los célebres autores del siglo pasado, el señor Charlie Percy Snow, decía en una de sus pláticas que la tecnología es muy rara y muy traicionera porque con una mano te ofrece grandes ventajas, pero con la otra te clava una puñalada por la espalda, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos volvimos adictos a las redes, a la tecnología. Nuestros hijos, 3 años, ya tienen su reloj inteligente, su iPad desde el año 1 para calmarlos y ya no estén ahí poniendo gorro, ¿no? Y de alguna manera esto también en nuestras casas vimos una cantidad enorme de dispositivos que fuimos conectando, sensores, refrigeradores inteligentes, lavadoras, y también en las organizaciones vimos cómo en las empresas, principalmente manufactura, miles de sensores, manómetros, barómetros, cámaras y cualquier tipo de dispositivo que nos ayudara a medir la eficiencia energética, medir el consumo, medir la merma incluso, ¿no? Y entonces, detrás de todo esto, fuimos viendo que también existen ciertos riesgos y amenazas, ¿no? Anteriormente, estas personas que se encargaban de perpetrar actos dañinos, lo hacían de una forma sigilosa, en la mayor parte de las ocasiones, buscando fama, buscando cierto nivel de protagonismo, levantarse el cuello ante la gente y decir, yo tumbé esa página, ¿no? Sin embargo, de un tiempo para acá se dieron cuenta que entre más sigilosos, mucho mejor. Y estas personas fueron cambiando sus motivantes a la venganza, a algún tema de ideologías políticas y activismo, robo de secretos industriales, sabotaje, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna, el factor preponderante que al día de hoy estas personas están utilizando, su motivante principal es pues el dinero, ¿no? Ya vimos cómo han estado haciendo los secuestros de información que se les llama comúnmente ransomware. Los que no lo hayan escuchado, pues de alguna manera es que ustedes tienen un bicho en su computadora, se propaga por la red, le llega a los servidores se bloquean o se encriptan, haciéndolos inaccesibles para las personas. Y ese famoso ransomware lo vimos principalmente con un aumento significativo en el sector industrial. Aquí esta estadística habla del 91% en el último año, donde las compañías de manufactura especialmente vieron interrumpidos sus procesos, detenida su operación y de alguna manera, lo vamos a ir platicando algunas historias, esto les ocasionaba, además de una afectación en su reputación, unas pérdidas financieras catastróficas, ¿no? Algunos de ellos incluso con despidos del CEO, fallas generalizadas y pérdida de dinero, ¿no? Y bueno, en este slide pueden ver muchos casos en los últimos años y esto todavía no cuenta el 23 y 24 que todavía ha sido peor, ¿no? Porque pues no tuve tiempo de actualizarla, pero 9 de cada 10 compañías han tenido algún tipo de compromiso en su red. Vimos, por ejemplo, en 2016 el caso de Mirai, que fue un botnet que afectó a todos los dispositivos IoT, cámaras, etcétera. Vimos también, por ejemplo, cómo Merck, una de las compañías farmacéuticas, perdió casi $1 billón en rescates en su productividad. Y la historia sigue y sigue y sigue y sigue, siendo uno de los más emblemáticos o recordados por todos los que dan pláticas de ciberseguridad. Y perdón por ser reiterativo, pero el caso de Colonial Pipeline, ahora sí que es como que el que todos usamos de meme en ciberseguridad, ¿no? Fue una compañía que utiliza tubería para transportar combustible en la costa este de Estados Unidos, por allá entre Nueva York, Boston, Florida, etcétera. Y entonces ellos tuvieron una afectación de un ransomware del que les comento, donde la medición y el flujo del combustible se vio afectado. O sea, no podían operar,
estaban las filas en las gasolineras esperando combustible y pues prácticamente era una película del apocalipsis, ¿no? Y luego, esa es la pantalla que normalmente se les muestra, o sea, no van a ver una calaverita como antes, ¿no? O alguna mensaje de un grupo de hackers. Aquí nada más, tu computadora está comprometida, mándame dinero en bitcoins, que es más difícil de rastrear, a una dirección que está ahí. Y entonces esa es la pantalla que ustedes posiblemente puedan llegar a ver. Y bueno, seguimos pensando que las tecnologías de los 90, principios de los 2000 siguen siendo eficaces en el día de hoy. La realidad es que esto ya dista mucho de la realidad. Hoy en día el tipo de amenazas cada vez se ha ido sofisticando, los ataques cada vez son más profundos, más difíciles de detectar y pasan en muchos de los casos, ¿no? Y por otro lado está el factor humano, 90 y tantos %, no recuerdo el número exacto, 92, 93, no sé si me recuerdas por ahí, Alexei, pero el factor humano se refiere a los errores de las personas, el encontrarse una USB en el estacionamiento y conectarla que está infectada y causar una catástrofe en la empresa, ¿no? O el que el usuario haga clic donde no debe, o por ejemplo que el usuario se tome una selfie y donde está el post-it con el password en el monitor. O sea, muchas historias que hemos visto y que no son historias ficticias, son historias de la vida real. Y luego hubo por ahí un estudio que no es tan reciente, pero también nos decía que de hecho este estudio es del 2022, perdón, sí es reciente. Cerca de, ¿qué será? O sea, el primer password que utiliza la gente sigue siendo la palabra password. Imagínense la facilidad para un hacker que está intentando adivinar el acceso a un sistema, ¿no? No lo digo yo, no lo dice Quanti, lo dice una compañía que hace ese tipo de estudios en 30 países. Y el segundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así nos vamos, ¿no? Cualquiera de ellos le toma una computadora tradicional milisegundos adivinar. Entonces, es ahí donde yo digo que el tema del factor humano sigue siendo una constante y el principal factor de hacks a nivel mundial, ¿no? Y luego no sé si ustedes vieron la película que salió en Netflix recientemente, que se llama, creo que el día de ayer, lo que dejó el día de ayer se llama. Sale Julia Roberts, es del año pasado. Y en esta película habla sobre un hack que están haciendo una compañía, un país hostil a Estados Unidos, y lo que hacen es interrumpir los servicios primarios de comunicación, es decir, agua, luz, internet. Imagínense que de pronto ustedes se despiertan, porque ya pasó hace unos días, y no hay aeropuertos, no hay vuelos, no hay transacciones bancarias, no funciona nada. Y volvemos de alguna manera a la época de las cavernas, ¿no? Y entonces, lo que estas personas estaban haciendo, su intención principal era causar una desestabilización en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como no había insumos, no había agua, no había luz, no había gasolina, la gente empieza a pelearse y a ocasionar ahí un caos. Muy padre la película. Y al final, estos señores lograron hacer, obviamente es ficción, que los coches autónomos chocaran entre sí. Se los recomiendo, está en Netflix, pero la realidad es que mucha de la ficción que vemos en las películas el día de hoy cada vez más es superada por lo que estamos viendo hoy en día en la vida real, ¿no? Tenemos también el caso de las empresas que hacen pocas inversiones en tecnología, siguen conservando sus equipos antiguos de los 80, de los 90, tecnologías muy obsoletas, sin actualizarlas, ni siquiera en su hardware, en su software. Y obviamente esto ocasiona pues también otro punto de entrada, ¿no? Entonces como que vamos abonando algunas cosas de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto que ven en pantalla ocurrió hace 3 semanas, seguramente todos lo vivieron, lo recuerdan, lo vimos en todas las noticias, cómo ocurrió lo contrario de la ocasión anterior. Es decir, una compañía manda una actualización a todos los servidores que tienen Windows y lamentablemente esta actualización venía con un bug, con un error,
y ocasionó una catástrofe ahora sí que mundial, ¿no? Ocasionó que las acciones de Crosstrek bajaran casi un 15, un 20%, ocasionó que Delta Airlines perdiera mucho dinero en cancelaciones de vuelos, demandas, afectación a la reputación, un sinfín de problemas ocasionados por un tema informático y de ciberseguridad. Si bien no fue un hack, no fue una computadora comprometida, hackeada, etcétera, pues fue un tema informático, pero que nos da una idea de lo que puede ocurrir en esas películas que vemos de Hollywood, ¿no? Entonces todo esto de alguna manera se va mezclando para convertirse en una receta perfecta del caos. Vemos esos elementos que les decía, meto tecnología porque quiero ser más competitivo, compro robots que hagan las cosas por mí, meto plataformas automatizadas, inteligencia artificial, machine learning y bla, 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 bla. Y de pronto todo esto empieza a jugar en mi contra si no lo hago yo de una manera consciente y planeada y estratégica, ¿no? Entonces, digámoslo así que somos ese corderito que está ahí a merced de los lobos, y si bien pudiera seguir con historias negativas y el panorama complicado, nada más para cerrar esta parte, ¿no? En esta gráfica que obtuve de un curso que tomé hace algunos años, no ha cambiado, sigue siendo válida, y vemos cómo con el paso del tiempo los atacantes se vuelven cada vez más sigilosos, peligrosos, el software para hackear cada vez cuesta menos, lo puede correr un niño de 13, 14 años, y luego no hay suficiente talento, o sea, no hay ingenieros, no hay muchos ingenieros que nos ayuden a combatir el cibercrimen. La verdad es que el talento que sale de las universidades sigue siendo insuficiente. Hace algunos años, no, hace algunos meses, en enero, sale un reporte del Foro Económico Mundial, con sede en Suiza, donde dicen que hay un gap de cerca de 4 millones de puestos en seguridad informática. 4 millones a nivel mundial de puestos que se necesitan para cubrir las tareas básicas en ciberseguridad. De esos 4, cerca de 1 millón corresponde a la zona de Latinoamérica. Y por más que el TEC y la UNI, y la UDEM y la UNAM, etcétera, salen ingenieros, no son suficientes. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos, la verdad es que la ventaja entre los buenos, que es la línea verde, y los malos, sigue acrecentándose y no da señales de que se vaya a minorar con respecto al tiempo. Entonces, yo sé que suena muy desalentador, pero la verdad es que hay luz al final del camino. O sea, aquí la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué pueden hacer las empresas para poder ayudar, proteger, evitar los robos y las fugas de información? Entonces, definitivamente existen los estándares, y si yo les dijera a ustedes que hoy en día no tiene nada y que el día de mañana tengan un estándar de estos, pues la verdad es que es imposible, ¿no? Aquí vemos algunos de ellos, no quiero profundizar en nada, ¿no? Pero los más importantes en seguridad industrial, 62442, el NIST es un marco de referencia, 27001, los controles SIS, TISAX. Si ustedes están en la industria automotriz y le proveen insumos a las compañías alemanas, si no es que ya muy pronto van a estar obligados a tener esta norma que se llama TISAX. Y la TSA, que es para las compañías de transporte, ferroviarias, transporte, aviones, etcétera. Entonces, la verdad es que pedirles que hoy en día, que no tienen mucho, digo, no sé cómo están sus empresas, pero yo les quiero contar que hace algunos días fuimos con una compañía que cotiza en bolsa y todo súper bien, y nos metimos a la planta y encontramos cerca de 100,000 vulnerabilidades en su línea de producción, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Hay algunos marcos, aquí hablamos del más básico, ultra simplificado, y puse nada más 4 o 5 bullets. Tómale foto, por favor, no voy a profundizar, pero habla de inventario de activos, ¿sí? Esto lo podemos hacer con tecnologías como Nozomi, entre otras, pero Nozomi es la mejor.
CCTV, control de acceso y algunos temas de procesos y planes. Entonces, tómale foto mejor, no voy a profundizar, me quedan unos minutos. Y finalmente, ustedes que están aquí pueden llevar ese mensaje a la organización, pueden decirle a sus jefes, sus directores, que tomen más en serio el tema de la ciberseguridad, hagan un diagnóstico inicial, hagan un inventario de cuáles son sus activos más valiosos, cuáles son los servidores, las máquinas que tienen que proteger, involucren a los dueños, entréguenles reportes, traten de pegarse a las regulaciones, entender que la seguridad no es un proceso que se ejecuta una vez y nos olvidamos y regresamos 6 meses, ¿no? Es un proceso continuo que hay que estar haciendo constantemente. Consideren el factor humano, ya lo vimos, las contraseñas débiles, etcétera. Mantengan una postura de cero confianza, sean muy paranoicos en el tema de ciberseguridad. Aquí sí se vale ser paranoicos y capacítense y manténganse informados. Finalmente, yo les quiero decir, no se queden de brazos cruzados, hagan algo. En Quanti estamos en el stand O2 para ayudarles, pero no me importa si lo hacen con nosotros, o lo hacen con Alestra, o lo hacen con Telmex, o con Metrocarrier, aquí están los amigos, y CUSI. La verdad es que no me importa con quién lo hagan. Hagan algo, llévense algo de esta presentación. Recuerden que el mundo necesita héroes de carne y hueso, y los invito a que ustedes sean los héroes de carne y hueso. Muchas gracias. Entonces, ¿estamos mal, Abel, o qué? ¿Seguimos con falta de cultura en ciberseguridad? Demasiada. Seguimos siendo un país, una región que descuida mucho esta parte. Hay mucho por hacer. Y es importante lo que dices, o sea, no importa con quién lo hagas, pero hazlo. Con Vívaro. Con Vívaro. O acércate a Canietti, ¿verdad? También. Canietti, exactamente. Aquí estamos para ayudarles. Estamos de aquel lado. Entonces, muchas gracias.